Muy buenas noches. Hoy para nuestra clase de homilética vamos a hablar acerca de David Roper y en esta obra que se llama Dime una historia, que habla acerca de las predicaciones narrativas. Y nos cuenta David Roper que cuando inició a predicar lo hizo sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Y esto lo hacía en una forma tradicional. Pero con el paso del tiempo leyó muchos textos narrativos de diferentes autores y debido a esto él empezó a añadir notas a su prédica inicial, cambiando el nombre a El día que Jesús vino. Pero se dio cuenta que el inicio no tenía acción, así que realizó un nuevo borrador que tituló El día que Jesús vino otra vez. Cuando predicó este texto narrativo, hubo 6 respuestas dentro de la audiencia y 3 de ellos fueron bautizados. Se dio cuenta que este texto tenía un impacto grande, así que envió el sermón a 5 editoriales. Y el impacto que tuvo fue tan fuerte que durante los años posteriores se compartió en muchos púlpitos. Consecuencia de esto, escribió otro folleto titulado Cuando los libros fueron abiertos y les llamó a sus lecciones sermones narrativos. Ya que el impacto fue tan grande, se le acusó de asustar a la gente en algún momento para rendirse a Cristo. Y él dice que es real, él los quería asustar hasta cierto punto para que ellos llegaran a los pies de Cristo. Pero a consecuencia de esta situación, él sacó las siguientes conclusiones. Y primero, entendió que a las personas les gustan las historias. Segundo, los cuentos producen interés en las personas. Tercero, las personas se identifican con los personajes de una historia. Cuarto, los cuentos pueden llegar al corazón. Y quinto, los cuentos desafían a las personas indirectamente. Dice que a él le gusta el término sermón en forma de relato porque es incluyente y porque permite un amplio rango de formas, tan amplio como el término historia en sí mismo. El sermón narrativo no contiene historias, es una historia. Un sermón narrativo es ese que dice la verdad básicamente por medio de la misma historia. El mensaje no es simplemente añadido, o muchos añaden el mensaje al final. Aquí no, el mensaje no es simplemente añadido al final, es una parte integral de la historia en sí misma. Y el concepto de enseñar la verdad a través de historia es tan antiguo como la Biblia misma. Ahí podemos encontrar a todos los diferentes autores, aún al mismo Jesús, hablando de esta forma o predicando de esta forma. El autor ha definido la predicación narrativa como la predicación por medio de relatos. Y un predicador puede legítimamente decir un sermón en forma de relato y luego detenerse sin añadir comentarios adicionales si desea hacerlo. Se clasifica a un sermón como narrativo cuando el cuerpo del sermón es una historia o cuando el corazón del mensaje se comunica por medio de una historia. El autor usa lo que se llama el enfoque narrativo, incluyendo una narrativa como parte del sermón. Por eso nos da unos puntos en cuanto al enfoque narrativo. Y primero es que usa el enfoque narrativo para empezar los sermones. Segundo, usa el enfoque narrativo para concluir las lecciones. Y tercero, la forma como más usa el enfoque narrativo es como parte del cuerpo de la lección. Y esta parte del enfoque narrativo y las ilustraciones podrían a veces confundirse. Pero no, tienen diferencias. La diferencia es una ligera forma y una diferencia definitiva en el propósito. Es ahí donde se va a diferenciar el enfoque narrativo con las ilustraciones. En homilética, la predicación narrativa se puede trazar en un diagrama, en el cual en el centro está la imaginación santificada. En la parte de arriba tenemos lo que significa el texto. En la parte de abajo, lo que dice el texto. En la parte izquierda, la cultura y las costumbres. Y en la parte derecha, la reacción y respuestas humanas. Todo esto tiene que ver con la predicación narrativa, porque es exactamente cómo se enfoca. Primero hablamos de lo que el texto significa, lo que el texto dice, pero no dejamos de lado la cultura y las costumbres de lo que se está hablando y la reacción y la respuesta humana en ese momento. Todo esto nos va a dar una imaginación santificada de lo que se está hablando.
Pero antes de empezar a escribir una predicación narrativa hay que tomar algunas decisiones. Y la primera decisión es la más obvia, es de qué va a ser tu historia. La segunda decisión es la decisión respecto de qué texto o tema vas a usar, porque eso se verá enormemente afectado por lo que querrás conseguir de tu sermón. Después, el tercer punto es, después de que te decidas sobre un relato y que planeas llevarlo a cabo, debes tomar otras decisiones. Por ejemplo, si vas a relatar una historia bíblica, debes decidir el punto de vista que vas a usar. El punto número 4 es, si decides sobre el punto de vista sencillo, entonces debes decidir quién será su personaje principal. El punto número 5 es otra decisión que debemos de tomar, es cuál es mi argumento o cuál es el tema que mantiene la historia unida. Y el punto número 6 es la decisión que debe de tomarse antes de empezar a escribir. Y es, ¿contará la historia en primera persona, es decir, en yo, en segunda persona, en tú, o en tercera persona, en él o ella? El autor nos da también sugerencias para escribir una predicación narrativa. Y nos dice, la primera sugerencia es que respecto a tu historia, es hacerla bíblica. Otra sugerencia clave es hacerla activa. Una sugerencia relacionada es hacerlo interesante. Y otra sugerencia muy importante es haz tuya la historia. Y respecto a la presentación del sermón o relato, el autor dice, nos da una clave muy importante para nosotros poder compartir este sermón narrativo. Dice primero, conócelo, practícalo y luego al presentarlo, vívelo. No tienes que llevar un manuscrito al púlpito cuando se predica un sermón narrativo. Tu herramienta más importante va a ser tu voz. Y otras herramientas importantes van a ser tus manos, tu cara y tus ojos. Porque ahí con eso vas a transmitir lo que realmente quieres decir en ese mensaje. Antes de dejar el tema de la presentación, debemos considerar la cuestión de si debemos citar cualquiera o todas las referencias bíblicas que usamos. Esto va a ser muy importante para no perder la historia, para no salirnos del contexto. Antes de concluir, debemos considerar algo. Y lo primero que tenemos que considerar es, ¿tengo que escribir mis sermones narrativos? ¿Es necesario que los escriba? Y a veces no. Pero si dices, otra sugerencia, antes de concluir, que debemos de considerar es, si dices, sí, esta propuesta es para usted, ¿cómo puedo decir sí o no? La tercera sugerencia es, ¿qué otros factores deberías considerar respecto al probar la predicación narrativa? El punto número 4 es, si encuentro que el estilo narrativo me queda bien y que mis oyentes lo disfrutan, ¿todas mis lecciones deberían ser sermones o relatos? El punto número 5 es, me gustaría probar este tipo de predicación, pero no creo estar listo para escribir un sermón narrativo. Son las cosas que debemos de considerar antes de escribir o de compartir un sermón narrativo. Y por último, o la conclusión a la que queremos llegar es que los sermones narrativos tienen sus fortalezas, pero también tienen debilidades. Debemos de poder transmitir realmente el sentimiento de lo que es la historia. Los sermones narrativos jamás podrán tomar el lugar de lo que llamamos los estilos tradicionales de predicación, como lo son el textual, el tópico y el expositivo. Pero al final, todos y cada uno tienen sus ventajas y sus fortalezas, y también tienen sus debilidades. Por eso cada uno de nosotros debe de decidir cuál le conviene más. Muchas gracias.